Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, la maldita educación, uno de los pilares que van a determinar lo que somos y qué haremos en nuestra vida adulta. Claro que no todo el mundo va a tener la misma calidad de esta o siquiera la posibilidad de ser educado para hacer algo grande. ¿Saben? Hace un tiempo conocí a una persona con un tipo de educación superior, de esas que uno ve que fue programado con una educación de gran calidad, muy diferente al tipo de programación que nos instalan a nosotros los alumnos de colegio público. De ese tema quería profundizar y hablarles hace mucho. De hecho, lo tengo reservado para cuando lleguemos al especial de 500 suscriptores, y que tengo muchas ganas porque quiero abrirme con ustedes y contarles algunas cosas de mí para que me conozcan un poco mejor. Sí agradecería mucho que ustedes compartieran algunos de mis vídeos con los que crean que alguno pueda sentirse identificado, dígase familia, amigos, gente cercana, con quien vean ustedes que le pueda gustar alguna de esas temáticas. Por favor, compártanlo. Esto ayuda mucho más de lo que piensan y harán que les traiga el especial 500 mucho antes. Y bueno, volviendo un par de puntos atrás, hablo vulgarmente de programación respecto a la educación que nos imponen, porque quien investigue un poco se va a dar cuenta de que la mente humana y un ordenador tienen muchas más similitudes de lo que uno piensa, por lo que de alguna manera en algunos momentos de nuestras vidas podemos decir que adoptamos el rol de simples ordenadores y nuestros maestros podríamos decir que son los programadores, metafóricamente hablando. Gente, abran su mente, open your mind, y prepárense para un vídeo que va a romper los esquemas, porque vamos a conocer la verdad que durante tanto tiempo nos fue ocultada. Hoy comentamos las 5 cosas que no nos enseñaron en el colegio público, que deberían habernos enseñado o que incluso a día de hoy deberían estar ya enseñando. Acompáñenme porque hoy va a cambiar su forma de verlo todo. Número 1. Técnicas de estudio. En muchos colegios se enfatiza la necesidad de estudiar para los exámenes, pero a menudo se pasa por alto la enseñanza de técnicas de estudio efectivas y fomentando a la vez un modelo de educación obsoleto. Y por supuesto que no es que no se dieran cuenta, es parte de esa programación hueca. La carencia de habilidades como resumir, subrayar y elaborar esquemas puede dificultar el proceso de aprendizaje para los estudiantes. Incorporar estas técnicas en la educación no solo haría que el estudio sea más manejable, sino que también equiparía a los niños con herramientas valiosas para toda su vida académica. Número 2. Gestión del dinero. Tan importante como la anterior o más, la gestión del dinero es una habilidad crucial para nuestro futuro y el de las generaciones venideras. A pesar de que rara vez se abordan las escuelas, salvo excepciones como Business School y demás, aunque eso es para la clase alta, por lo que no aplica para la mayoría. En colegio público incluso ni se menciona. Cuando finalmente experimente sus primeros ingresos, es probable que se sienta perdido en cuanto a cómo administrarlos. Y aunque parezca lejano, el inicio de la pestosa vida laboral está más cercano de lo que muchos imaginan, por lo que es esencial que esté preparado cuando llegue ese momento. Gente, constrúyanse, empiecen por leer Padre Rico, Padre Pobre. Número 3. Aprender a hablar en público. Dominar la habilidad de hablar en público con fluidez, cosa que ustedes me han dicho que voy mejorando. Sí, me queda mucho por mejorar, obviamente, pero como ustedes ven, yo tampoco fui educado para esto. Transmitir ideas sin ansiedad y mantener la compostura podría considerarse un verdadero arte. Pero no se desanimen, por favor. Desde Barrio Oscuro TV invitamos a toda persona que empiece a construirse de una manera autodidacta. Aprenderás mucho más que comprando cursos piteros en línea y por lo menos absorberán información de calidad. Quien incorpore esta destreza desde temprana edad dominará mucho mejor y más desafíos en la edad adulta y tendrá más facilidades a la hora de construir un futuro de calidad. Resulta sorprendente la cantidad de jóvenes que ingresan en la educación universitaria y que son incapaces de realizar una presentación efectiva debido a la falta de habilidades en la oratoria. Y no es que sean torpes per se, es que fueron programados para, desde la comunicación no verbal hasta la gestión de nervios e incluso la superación de la timidez. En caso de que lo hayas experimentado, no te culpes, por favor. La torpeza también fue programada desde la infancia. Número 4. La gestión del tiempo. Es probable que lo hayan presenciado en carnes propias o quienes tienen hijos se paren a pensar por qué en los momentos de ocio se la pasan sin hacer nada, cuando en realidad se podría estar aprovechando su tiempo de una manera más productiva. Antes que nada, es crucial reconocer que descansar y relajarse son actividades importantes tanto para nosotros los adultos como para los niños.
No obstante, es esencial que se desarrolle la habilidad de administrar cuándo y por cuánto tiempo hacerlo, adquirir destrezas de organización y priorización, como dedicar tiempo a estudios de calidad, es decir, asignaturas que no están en el colegio público. Cumplir con las tareas escolares o practicar deportes no solo influye en el éxito académico, sino que también impactará en todos los aspectos de la vida, y por supuesto mucho más de lo que uno se piensa. Y número 5 y último, el salto a la vida laboral. Tristemente, aquí va a ser donde pasemos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas, salvo excepciones como si nuestros papás fuesen millonarios, nos tocase la lotería o que simplemente fuéramos autoempleados de éxito, en algún tipo de área en la que uno no haya descubierto que tiene un gran potencial. El salto hacia el mundo laboral construiría sin lugar a dudas una de las materias más cruciales en la educación para presentarnos en este examen llamado vida. Al finalizar la etapa formativa, ya sea la educación secundaria obligatoria, el bachillerato o incluso quienes hayan decidido ir a la universidad, los jóvenes a menudo carecen de la preparación necesaria para adentrarse en el ámbito laboral. Por muchos diplomas que carguen a la espalda la habilidad para afrontar una entrevista de trabajo de manera efectiva, cómo elaborar un currículum vitae sólido, redactar cartas de motivación, buscar empleo, crearte tu propio empleo e incluso comprender cómo realizar la declaración de impuestos son competencias esenciales que lamentablemente rara vez se abordan en la educación pública actual. Bueno, rara no, mortales de clase baja, fuimos programados para ser analfabetos funcionales. Pero por favor, les vuelvo a pedir, si están viendo este vídeo no está todo perdido, sean autodidactas, busquen en lo que son buenos, sean valientes, crean en sí mismos. Si se caen se levantan, pero sobre todo hagan por crear su futuro, porque nadie más lo hará. Y hasta aquí lo de hoy, gente, hoy vinimos prendidos. Quería compartirles una frase del economista Thomas Sowell que les va a ayudar a entender mucho mejor todo lo dicho durante el vídeo y que la frase es la siguiente. Años de educación mediocres han creado un gran número de personas incapaces de realizar un argumento coherente. Solo expresan emociones, cuestionan los motivos de otros, hacen afirmaciones sin sentido y repiten eslóganes políticos. Usan cualquier cosa excepto la razón. ¿Ustedes creen que ese fenómeno podría ser una de esas causas por las que estemos tan divididos a nivel mundial? Porque en la mayoría de las redes sociales solo hay ejércitos de haters armados de odio. Porque son muchos los que se la pasan criticando y ponen en un segundo plano su vida cuando lo que deberían de criticar es la vida que tienen y cómo podrían cambiarla. Y por supuesto de esos también tenemos aquí alguno en el canal, tirando hate, tanto si haces como si no haces. Entonces a esos yo les quiero decir algo. Si ustedes creen que yo nací con el culo aquí acomodado en esta silla, están apañados, ¿vale? Igual que muchos, que gran parte de mi audiencia sé lo que es lidiar con la incertidumbre. Que hoy tengas trabajo y mañana ya Dios dirá. Que la mayoría estamos hartos de dar vueltas y seguimos dando vueltas en esta aventura de tócame roque. Y gente, no se olviden que a la mayoría nos programaron para ser gente frustrada, nos prepararon para el fracaso, pero por favor les pido que no se culpen, porque nos hicieron creer que fue culpa nuestra cuando eso no es así. Nosotros también podemos formatearnos y meter nuestra propia programación. A ver, sí es cierto que no podemos competir con quien tuvo una educación de élite ya desde temprana edad, pero también es cierto es que sí puedes competir contigo y ser la mejor versión de ti mismo, y les invito a hacerlo. Créanme que la mejora continua vale la pena, va a dar sus frutos. Sean autodidactas. Muchas gracias a todos, gente. Espero pronto traerles el especial 500 suscriptores y hablarles un poco más sobre mí. Si te gustó el vídeo, apóyalo, apórtame tu comentario, tanto si estás en acuerdo como en desacuerdo. Suscríbete si aún no lo estás. Comparte con tus personas más cercanas, con quien se siente identificado con estas verdades como puños. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!